comenzar entonces lo que es un anfioxo. De acuerdo a lo que habíamos dejado, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es un anfioxo? Yo de lo que encontré es una especie de pececillo alargado que mide como 5 a 8 centímetros, Ajá. que posee unas cuerdas cartilaginosas, que reemplazando por supuesto a lo que es la columna vertebral. Ah, ok. Eso es una, o sea que el anfioxo es un organismo que se parece a un pez y que Sí, mide más o menos entre ¿cuántos, qué longitud tiene? como de 5 a 8 centímetros. 5 a 8 centímetros. Y tiene unas ligas cartilaginosas. Sí, Ok, bien. ¿Alguien más vio algo con respecto al anfioxo? es un cefalocordata también. Es un cefalocordado. ¿Y cefalocordado qué categoría taxonómica tiene? Del subfilum solo sé que es Ah, cefalocordata. ok, o sea, la categoría taxonómica es subfilum y corresponde al filum de los cordados. ¿Sale? Exacto. Exacto. ¿Alguien más, muchachos? Todo lo que dijo tus compañeros, ¿verdad? Está bien, desde luego. ¿Has investigado, Yo muchachos? busqué, sí, yo busqué que, ¿sí me escuchó? Sí, claro. Ah, ok. Yo busqué que el anfioxo no tiene cerebro, ni mandíbulas, ni esqueleto, y parece totalmente privado de órganos sensoriales. Sin embargo, Ajá. durante su estado larvario muestra notocorda, lo que lo incluye en el filum de los cordados, como había dicho mi compañero, y hace de él el pariente más próximo de los vertebrados. Ajá. Muy bien, perfecto. Sobre eso ahorita vamos a hablar. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Nadie más? ¿A poco de todos? Son los únicos que investigaron. ¿Nadie más, muchachos? Bueno, ok. Lo que acaban de mencionar sus compañeros tienen mucha razón. En primer lugar, el anfioxo. Él está incluido dentro del filum de los cordados y ubicado en el subfilum de los cefalocordados. La especie que estamos tratando aquí es Branchiostoma lanceolatum, que corresponde a este organismo. Pero ¿por qué está ubicado dentro de los vertebrados si no tiene huesos? ¿Quién me puede decir por qué? Debe de ser porque cuenta con una estructura muy parecida a la columna vertebral, pero no es columna vertebral. O sea, la columna vertebral es ósea. Ujú. ¿Eso de acuerdo? Sí, Entonces, un vertebrado es aquel que posee huesos. Un sí, invertebrado no posee huesos, por lo tanto, ¿el anfioxo es un vertebrado o un invertebrado? invertebrado, ¿Por? no tiene huesos. ¿Porque no tiene huesos es un vertebrado? No, es un invertebrado porque no tiene huesos. Ah, de acuerdo, entonces, ¿todos están de acuerdo que sea un invertebrado, muchachos? Sí, sí. Sí, es un invertebrado, de acuerdo. Pero sin embargo está incluido dentro de los vertebrados. ¿Por qué? Es un invertebrado porque no tiene huesos, de acuerdo, pero también es un vertebrado. ¿Por qué es un vertebrado? Porque tiene modificaciones para poder tener como un tipo esqueleto. Explícame un poco más claramente, por favor. Bueno, yo encontré que la notocorda se modifica y hace tipo una como varita dorsal que está debajo del sistema nervioso y está un poco rígida, por eso es como una función esquelética, pero no tiene huesos. ¿La palabra procordado les indicará algo a ustedes? Pro es antes, cordado antes de los. Cordados.
Exacto. Entonces, el anfioxo se considera un precursor de los cordados. ¿Por qué? Precisamente porque ese organismo, el anfioxo, presenta una estructura conocida como notocordio o notocorda, una varilla cartilaginosa, obviamente de mesodermo, que corre a toda la parte dorsal del cuerpo. Esta varilla cartilaginosa permanece en él durante toda su vida. Sin embargo, hay otros grupos, otras especies dentro de los cefalocordados como las asidias, que también es un procordado, que esta varilla la tiene, pero posteriormente desaparece. ¿Sí? Esta varilla, notocordio, la presentan todos los cordados, o sea, todos los vertebrados. La presentan en su fase inicial y forma precisamente esta varilla. Pero esta varilla posteriormente degenera, sirviendo de molde para que se forman las vértebras, ¿sí? La columna vertebral. Por lo tanto, el anfioxo se considera precisamente un vertebrado porque posee una estructura que a través de la evolución, los vertebrados la van a convertir como núcleo para que se transforme en la columna vertebral. ¿Sí? En los anfioxos todavía permanece. Si nos damos cuenta, como hemos estado viendo, en los vertebrados, o como vamos a ver, en los vertebrados se presenta la notocorda. Precisamente por esto, y esa notocorda posteriormente desaparece porque va a servir de base para la formación de las vértebras. Entonces, en conclusión, el anfioxo es invertebrado, ¿sí? Desde el punto de vista de que no tiene huesos, sin embargo, pertenece a los vertebrados porque posee una notocorda que es esta. Y todos los vertebrados poseen esta notocorda en su fase embrionaria. Después desaparece, como les digo, y sirve de base para la formación de las vértebras, columna vertebral. ¿De acuerdo, muchachos? Es por eso a que se refería precisamente la pregunta, ¿es un vertebrado o un invertebrado? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y las respuestas que ustedes han dado son correctas. Sí, se puede defender de porque no tiene huesos, es un invertebrado, pero tomando en cuenta la presencia de la notocorda, lo ubicamos dentro del grupo de los vertebrados. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Otras características que tiene, como ustedes dijeron, el anfioxo, ya vamos a ver, es un organismo que tiene una forma lancioforme, ¿sí? Normalmente viven en las costas, no muy profunda, en las costas, enterrados en la arena, con la región anterior, ¿sí? Exponiéndola, la parte anterior, que no tiene un rostro visible o bien definido, posee una serie de barbillas que se conocen como cirros bucales. Estos cirros bucales se mueven, producen una corriente que va a atraer a las partículas planctónicas para poderse alimentar el organismo. Posee un cordón nervioso, ¿sí? Ya precursor del tubo neural en los vertebrados, en posición dorsal, como este sería el tubo neural. Aquí está, tubo neural, que en un principio, como lo vamos a ver, corre desde la parte anterior hasta la parte posterior. Aquí, ese tubo neural es la médula espinal, ¿sí? Esa médula espinal que en los vertebrados superiores va a estar envuelta precisamente por las vértebras, ¿sí? Que les va a dar asiento precisamente en la notocorda. Posee una longitud máxima de 10 centímetros. Una aleta dorsal muy reducida que se traduce hacia la parte caudal, como lo vemos aquí. ¿Sí? Una característica muy importante es que presenta hasta 24 pares de gónadas, o sea, es una gónada muy grande, pero está segmentada en 24 pares, ¿sí? 2 de cada lado, 2, de tal manera que son 24 pares. Pero sin embargo, es una sola gónada realmente. Su cuerpo muestra bandas en forma de V, bandas musculares, ¿sí? Adheridas a la notocorda, que precisamente esa notocorda le sirve como un endoesqueleto, donde la mayoría de los órganos que se están desarrollando
se van a fijar para no quedar libres en la cavidad celómica. ¿Sí? ¿Qué otra característica puede presentar los anfioxos? Obviamente, estos organismos son dioicos, ¿sí? Tienen una reproducción sexual, son dioicos, no poseen ojos, ¿sí? Estos cirros bucales son estructuras muy sensitivas y como dijimos, es un cordón neural o un tubo nervioso muy rudimentario. Obviamente tienen su intestino y sus hendiduras branquiales. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? No tiene un rostro bien definido, desde luego. Y hablando reproductivamente ya del organismo, ¿qué podríamos decir? Ya dijimos, son organismos dioicos. ¿Qué tipo de huevo llevan a cabo? ¿Qué tipo de huevo tienen estos organismos? Isolécito. Un huevo isolécito. ¿Su fecundación es interna o externa? Es externo. Es una fecundación de tipo externa. Como el huevo es de tipo isolécito, ¿qué cubiertas ovulares presenta? Vitelina. La vitelina y también una terciaria. La vitelina es primaria y una terciaria que serían las gelatinas, con las que son muchos organismos también. Al ser expulsado u ovulado, el ovocito, ¿en qué fase de maduración se encuentra? Metafase 2. Perfecto, muy bien. Bien, me da gusto que todos estén participando. Bueno, si el huevo es de tipo isolécito, al llevarse a cabo la fecundación se nos forma un cigoto. Se lleva el cigoto, la formación, e inmediatamente viene la segmentación. ¿Qué tipo de segmentación presenta de acuerdo con el tipo de huevo que tiene? Holoblástica. Holoblástica. Es una segmentación holoblástica, o sea, total. ¿Qué patrón tiene? Radial. Radial, perfecto. Y nos da como resultado una celoblástula con un blastocele central. Algo parecido así como el erizo, ¿verdad? Sobre esa blástula tenemos las áreas presuntivas o formadoras que ustedes ya las conocen porque la maestra Caro les dio un mapa de todas las áreas de varios organismos cuando se dio la clase de segmentación e incluso obviamente quizás con la maestra Hortensia ya hayan visto también acerca de las áreas presuntivas algunos temas relacionados con los movimientos. Ok, una vez que se tiene una celoblástula se inicia la gastrulación. ¿Alguno de ustedes sabe qué patrones y movimientos se llevan a cabo y por quién? ¿Patrón radial podría ser? No, el patrón radial se dio en la segmentación. Pero en la gastrulación tenemos dos patrones, involución e invaginación. Y digo, involución, estas son las modalidades, epibolia y embolia, perdón. ¿Sí? Eso se dan también aquí. En el caso de que se lleve a cabo el patrón de embolia, ¿qué movimientos serían los que se predominan? ¿O cuáles serían? ¿Alguno de ustedes investigó? ¿No? Ok. Entonces, una vez que tenemos las áreas presuntivas, se inicia la gastrulación y por el movimiento, el patrón de embolia, se mueve el endodermo por invaginación. La notocordal y mesodermal involucionan. Mientras que ectodermo y ectodermo neural, ¿qué hacen? ¿Qué harán? Pues recubren. ¿Y qué patrón sería? Epibolia. Epibolia, ¿verdad? Ok. Una vez que tenemos las hojas blastodérmicas ya en su lugar, que en este caso no sería, es una excepción, se iniciaría la
organogénesis, la interacción entre las hojas. Sin embargo, el resultado de la gastrulación en los anfioxos viene con la conformación de 2 hojas solamente. Es una gástrula de 2 capas, es una gástrula diblástica nada más. En una fase más adelante se nos traduce en una gástrula triblástica, como lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que se lleva a cabo la organogénesis, el desarrollo de ese organismo no llega a su etapa final una vez que se lleva a cabo la organogénesis. ¿Por qué? Porque es un desarrollo indirecto. Pasa por varios estados larvarios, en los cuales solamente vamos a mencionar el inicio de esa organogénesis. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿A qué se O sea, refiere? profe, Sí, a ver. ¿me podría repetir cuáles son los movimientos que sufren las otras capas? Bueno, las otras áreas, solo escuché la del ectodermo. Ok. En la gastrulación, por el patrón de embolia, el endodermo y vagina, mesodermo y notocorda involucionan. Ectodermo y ectodermo neural recubren, o sea, epibolia. ¿Sale? ¿Qué es la otra pregunta que me van a hacer por ahí? ¿Puede repetir lo último, lo de epibolia, por favor, profesor? Sí, la epibolia la lleva fundamentalmente el ectodermo e incluso en un principio el ectodermo neural antes de que se transforme o se lleve a cabo la organogénesis primordial para formar lo que sería el cordón neural. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Para ¿A qué iniciar. se refería Sí, con desarrollo indirecto? porque una vez que se lleva a cabo la organogénesis no nos da inmediatamente como resultado un organismo completamente conformado, sino que tienen que pasar varias etapas larvarias para alcanzar el estado adulto. A eso me refiero. Haz de cuenta como por ejemplo también las ranas, es indirecto, no inmediatamente que se lleva a cabo la organogénesis nos da una ranita, no, sino nos da un renacuajo y etcétera, va sufriendo una serie de metamorfosis, igual que el erizo marino. ¿Sale? Ok, gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver. La fecundación obviamente es externa. Se da en el medio ambiente una vez que los organismos, habiendo llegado a su ciclo reproductivo y las condiciones ambientales son propicias, se lleva a cabo todos los procesos que hemos visto de gametogénesis, ¿sí? Y se lleva a la expulsión de los gametos. Esto se lleva a cabo en el medio ambiente. Cuando se expulsan los gametos, tanto masculinos como femeninos, el espermatozoide, ¿sí? En el huevo isolécito del anfioxo va a penetrar a nivel del polo vegetal del organismo. Todo esto es el citoplasma, llena de vitelio de manera homogénea. Es un huevo que no tiene gran cantidad de vitelio y el que tiene está homogéneamente repartido en su citoplasma. Penetra, hace contacto, se nos forma la membrana de fecundación, penetra el pronúcleo masculino y se va a encontrar con el femenino, de tal manera que una vez que están frente a frente, se lleva a cabo el siguiente proceso que es la anfimixis. Obviamente el contacto desactiva la metafase 2 y se emite el segundo cuerpo polar por haber terminado lo que es la meiosis. Se termina la meiosis, se conforma una ovótida y esa ovótida el núcleo de la ovótida se va a fusionar, ¿sí?, en la anfimixis con el núcleo del macho, como lo vemos aquí. Son los dos pronúcleos, se lleva a cabo y nos da como consecuencia la formación de un cigoto. Este cigoto, ¿sí? O sea, esta célula, ya habiéndose fusionado, inicia la siguiente fase que es la segmentación. Y como dijimos, la segmentación es total, es holoblástica, con un patrón radial. De tal manera que el primer plano de segmentación va del polo animal hacia el polo vegetal. El primer plano de segmentación, ¿cómo va a ser? Meridional. Meridional, ¿sí? Partiéndonos al cigoto en 2 porciones, dándonos como resultado cada porción un blastómero. Tendríamos la formación inicial de 2 blastómeros. El siguiente plano de segmentación, ¿cómo será? Meridional. Meridional. Meridional, sí, igual que el anterior para darnos
1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora, el siguiente plano de segmentación es diferente a los anteriores, ya que nos va a dar origen a 2 pisos de blastómeros, como lo vemos aquí. ¿Qué plano será? Ecuatorial. Ecuatorial, exactamente. Prácticamente ese plano pasa por el centro o el medio de estos blastómeros. Nos los reparte en 2 pisos, siendo 2, 4, 6, 8 células o 8 blastómeros. Tenemos 2 pisos. El siguiente plano nos va a dar 16 células, de tal manera que ahora vemos 1, 2 pisos. ¿Cómo fueron los planos aquí? Meridional. Un meridional, pero ¿dónde está el meridional aquí? ¿Aquí? ¿Un meridional? O sea, sí estás bien, pero nada más sería 1. ¿2 consecutivos? 2 consecutivos. Uno aquí y el otro acá, perpendiculares entre sí, y nos da como resultado la formación de 16 blastómeros. Como vemos, 2, 4, 6, 8. Y lo mismo sería acá abajo. Obviamente no se ven porque están del otro lado. ¿Sí? Tendríamos 16. Continuamos con los planos. Ahora tendríamos en el siguiente, la siguiente fase, 1, 2, 3, 4 pisos. ¿Cómo se logró eso? Para tener 32 blastómeros. ¿Un corte ecuatorial? 2. ¿Perdón? 2. 2 ecuatoriales. Exacto. 1 y 2 horizontales. Ya a este nivel ya no es ecuatorial, porque el ecuatorial es en Ecuador y el Ecuador es la parte media. Aquí sería latitudinal, 2 latitudinales. Uno acá y otro acá. O sea, horizontales. Y de esa manera tendríamos 1, 2, 3, 4. Tendríamos 32 blastómeros. ¿Sí? Si se dan cuenta, parece que hay una sincronidad en la presencia de los planos tanto verticales como horizontales. Ahorita vendrían nuevamente verticales, posteriormente vendrían horizontales hasta alcanzar el estado de una celoblásula. En el interior se nos conformaría una cavidad que es el blastocele de posesión central, algo similar a lo que sucedió con el erizo de mar. ¿De acuerdo? Tendríamos la primera fase de organogénesis, que es la segmentación. Esta segmentación nos da que en la superficie de la blástula tendríamos las áreas presuntivas organoformadoras, las cuales tendríamos aquí ubicadas en un corte sagital, la presencia del blastocele, esta cavidad, y en el exterior tendríamos al ectodermo, un cinturón de mesodermo, ¿sí? El ectodermo tendría el ectodermo neural, en un punto tendríamos a la notocorda y de posición ventral tendríamos al endodermo. Listo para llevar a cabo la siguiente fase, que es la gastrulación. ¿Y cómo se manifiesta la gastrulación? Pues un achatamiento precisamente en la parte ventral, donde se encuentra el endodermo, y a partir de ese achatamiento empiezan los movimientos. Empieza el endodermo con un movimiento de invaginación hacia el blastocele. Acuérdense que esta invaginación es bajo el patrón de embolia. ¿Sí? Se empieza a invaginar y empieza a ocupar el espacio del blastocele, como lo vemos aquí. Obviamente, al llevarse a cabo esos movimientos, se modifica la forma esférica del embrión y empieza a penetrar poco a poco el endodermo, como lo estamos observando. Vean, ese es el blastocele, ese es el endodermo. Conforme se mueve la invaginación del endodermo, hace que por los extremos se mueva la notocorda y el mesodermo, y estos hacen el movimiento de involución, ¿sí? Como lo vemos a continuación, vean aquí. El endodermo, prácticamente por su invaginación, ha ocupado el espacio del blastocele, y conforme ha llevado ese movimiento, aquí la notocorda ya involucionó, giró en torno a una superficie, y esa superficie era precisamente el ectodermo, ¿sí? Aquí lo tendríamos. Giró y se introdujo con el movimiento de invaginación que lo conllevó el endodermo. Vean acá, aquí viene el movimiento de involución, ¿sí? También el movimiento de involución por parte del mesodermo. Con esto, poco a poco, obviamente aquí tendríamos el blastoporo, el lugar donde se ha llevado originalmente los movimientos hacia el interior por parte de endodermo,
notocorda y mesodermo. Si esto es así, ¿de qué color se vería afuera? ¿Azul? Azul con verde, Verde. que está todavía la neural, ¿de acuerdo? Conforme seguimos llevando a cabo los movimientos, vean cómo el blastocele poco a poco está desapareciendo y se nos forma la nueva cavidad, que es el ¿qué? ¿Blastocele? No. Blastoporo. Blastoporo. Ah, ¿Qué el entró? ¿Qué enteró? blastoporo es el huequito o el lugar donde ha penetrado las áreas. ¿Y esta cavidad cómo se llama? Ahora, Arquenterón. el Arquenterón. arquéntero. Claro. Conforme se siguen llegando a cabo los movimientos, vean, aquí sigue el movimiento de involución. Zoom. Y acá también el de involución por parte de notocorda, aquí mesodermo, para que posteriormente este embrión se modifique en su forma y vean cómo han penetrado ahora el endodermo, el mesodermo que viene aquí y la notocorda por arriba. La notocorda al penetrar se acomoda exactamente por debajo del área neural que se encuentra por fuera. El mesodermo se encuentra en la parte ventral, ¿sí? Tomemos en cuenta que esta gástrula tiene dos capas, 1 y 2, ¿sí? Hay continuidad entre la notocorda, el endodermo y el mesodermo, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es una gástrula de dos capas, una gástrula diblástica, no como la mayoría de los vertebrados que una vez que se lleva a cabo la gastrulación, el objeto de la gastrulación es la formación de 3 hojas blastodérmicas, ectodermo, mesodermo y endodermo desde un principio. En este caso, más tarde se va a formar el embrión triblástico. Sí lo va a lograr, pero aquí cabe mencionar una característica que tiene el anfioxo, es de que en un principio la gástrula es de 2 capas nada más. Entonces, esta sería la gástrula, ¿sí? Temprana del anfioxo. Aquí tendríamos el blastocele, que poco a poco se ha ido cerrando poco a poco conforme han penetrado las áreas y cambia la forma completamente del embrión. Ese sería el blastocele. ¿Sí? ¿Qué sucede a continuación? Si nos damos cuenta, ¿hay alguna pregunta aquí, muchachos? No, profe. No. Ok. Ya me he el cambio de tiempo. En un momentito le cambiamos y continuamos, ¿eh? Así que pónganse abusados. Vean cómo el mesodermo se encuentra en la parte ventral en forma continua con el endodermo. En una fase posterior, este mesodermo sufre un movimiento de migración, ¿sí? Sufre un movimiento de migración. Esto es, este es un corte sagital. Es la mitad del embrión cortado sagitalmente en la parte media. De tal manera que cuando migra el mesodermo, migra hacia la parte trasera de esta notocorda y este mesodermo que está aquí migra hacia la parte frontal de esta notocorda. De tal manera que habiendo hecho ese movimiento, nuevamente hacemos un corte y quedaría como esto. La notocorda, pero como es un corte medio, el mesodermo frontal no sale y el mesodermo posterior queda del otro lado. Pero si nosotros hacemos un corte a este nivel, veríamos esto, habiendo migrado ya el mesodermo y ubicándose a los lados de la notocorda, ¿sí? Esta imagen correspondería a esta, ¿sí? En corte transversal. Vean cómo aquí está el mesodermo en posición ventral y al moverse adquiere una posición diferente, se ubica a ambos lados de la notocorda. O sea, que el mesodermo de la parte izquierda y derecha migró y se ubicó en esta posición. ¿Sí? Seguimos teniendo una continuidad. Ectodermo, ectodermo neural, mesodermo, endodermo, mesodermo y notocorda. Seguimos teniendo un embrión de 2 capas. ¿De acuerdo? ¿Ninguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok. ¿Saben No. qué? Vamos a cortar e iniciamos nuevamente para que no nos vaya a agarrar ahora sí que el corte. ¿Sale? Por favor. Hecho. Vamos a continuar. Aquí nos quedamos.
Entonces, sí me di a entender cómo migró el mesodermo en posición ventral, por ambos, ubicó a ambos lados de la notocorda. Por eso en esta posición no se alcanza a observar, porque es un corte sagital medio, y este queda acá enfrente, y el otro queda del otro lado. Pero si hacemos el corte transversal, podemos observarlo como en esta posición. ¿Sale? Ahora, una vez que se ha ubicado el mesodermo de esta forma, empieza la organogénesis primordial, que por la forma que presenta esta organogénesis, se dice que viene en la fase de tubulación. ¿Por qué? Porque al separarse ahora sí que las capas, empiezan a formar estructuras en forma de tubo. ¿Sí? Tanto el ectodermo neural, como el mesodermo por ambos lados de la notocorda, como el digestivo. A final de cuentas, el digestivo es un tubo, acuérdense. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a iniciar con la separación de la neural. El área neural, ¿sí? Son células cúbicas. Posteriormente se modifican por acción ya inductora, tanto de ectodermo como de mesodermo, se modifican de cúbicas a cilíndricas, como lo vemos aquí, e empieza a hundirse o a invaginarse hacia el interior. Cuando empieza a sufrir este movimiento de hundimiento, ¿sí? El ectodermo empieza a crecer encima de la neural, de tal manera que poco a poco lo va cubriendo hasta hacerlo por completo. Una vez que sucede esto, ahora esa área neural que ahora recibe el nombre de placa neural, empieza a invaginar en su parte central, como lo vemos aquí. Al invaginarse, sus orillas o pliegues neurales empiezan a elevarse, como lo vemos acá. Estos pliegues neurales, poco a poco, ¿sí?, se elevan más y empiezan a encontrarse uno a otro, hasta que se encuentran y se cierran y nos forma este tubo. Este tubo corresponde a lo que es el tubo neural, o sea, el inicio del sistema nervioso central. ¿Sí? Aquí lo tendríamos. Ajá. Este tubo, obviamente, como está en la parte posterior del embrión, corre a todo lo largo de la parte dorsal, formando ese tubo por debajo exactamente del ectodermo. En su inicio de formación o del cierre del tubo, como lo vemos aquí, el tubo empieza a cerrarse de la parte anterior hacia la parte posterior. Sin embargo, al estarse cerrando, el tubo neural tiene todavía una conexión con el exterior a nivel del ectodermo, por el ectodermo epidermal. Esta conexión hacia el exterior se conoce como neuroporo. ¿Sí? Y como en un principio vimos cómo había continuidad incluso con las áreas, este tubo neural tiene cierta continuidad con lo que va a ser el tubo digestivo. Esa continuidad se le conoce como canal neuroentérico. ¿Sí? En pocas palabras, al cerrarse ese tubo, hay una conexión hacia el exterior y una hacia el interior, que es temporal, obviamente. La exterior se conoce como neuroporo y la interna se conoce como canal neuroentérico porque tiene conexión temporal con el tubo digestivo, lo que va a ser el tubo digestivo. Y posteriormente se cierra y nos forma a todo lo largo el tubo neural en la parte dorsal. Por fuera tendríamos al ectodermo, tubo neural. Ok, hasta ahí vamos. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, pues entonces el mesodermo que está flanqueando a la notocorda empieza a sufrir evaginaciones el mesodermo, como lo vemos aquí. ¿Sí? Son evaginaciones, ahora también hundimientos de las células, precisamente, y se nos conforman nuevamente ciertos pliegues mesodérmicos que empiezan a separarse ahora del endodermo, como lo vemos. Es el endodermo. Estas orillas de esta evaginación empiezan a unirse uno con otro en ambos lados hasta que se fusionan y nos forma un par de tubos a cada lado de lo que es la notocorda, la cual sigue unida todavía en forma continua a lo que es el endodermo.
Posteriormente, este macizo, que es la notocorda, es de origen mesodérmico, se separa y forma un macizo o una varilla cartilaginosa que corresponde a la varilla del notocordo o la notocorda. ¿Qué pasa con el endodermo? Al separarse, también sus orillas quedan libres y se fusionan para formar lo que es el tubo neural. De esta manera, por eso es que a esta fase se le conoce como tubulación. Se forma el tubo neural, los tubos mesodérmicos y el tubo digestivo, como lo tenemos aquí. Tienen su luz. ¿Qué pasa con el mesodermo? Al cerrarse, ¿sí? También tiene una luz. Esa luz va a ser la cavidad celómica del organismo. Esta es la luz el tubo, también tiene una luz, el tubo neural, que es lógico, la luz del tubo neural, ¿sí? El mesodermo, que tenemos aquí a cada lado con su cavidad celómica. La notocorda actúa como un macizo de células y el endodermo se separa y sus pliegues que estaban unidos hacia la notocorda se cierran y nos forma el tubo digestivo. De esta manera, ahora sí, si se dan cuenta, tenemos un embrión de 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo, lo cual no se manifestaba en estas. Tendría en esta, por ejemplo, ectodermo con ectodermo neural, y en forma continua tendríamos otra capa en donde tendríamos mesodermo, notocorda y endodermo. Por eso es un embrión diplásico, pero aquí ya se separan las capas y tenemos las 3 hojas blastodérmicas completamente conformadas. ¿De acuerdo? Acuérdense, esto es un corte transversal. Claro que esto se manifiesta a todo lo largo del embrión, ¿sí? Como lo veríamos aquí. Vean, aquí todavía el mesodermo no se deja ver, pero cuando ya el mesodermo ha penetrado, nos forma 2 varillas laterales a cada lado de la notocorda. ¿Qué sucede a continuación con el mesodermo? Al formarse esas 2 varillas, se empiezan a metamerizar esas varillas a lo largo de todo el embrión, o sea, a segmentarse, como lo vemos aquí. Tendríamos el mesodermo. Ahora aquí, como está de manera frontal el mesodermo, atrás estaría precisamente la notocorda, por eso no sale. Aquí tendríamos al tubo neural, aquí tendríamos al digestivo y obviamente al ectodermo, ¿sí? Aquí ya se formó el tubo neural, está la varilla del mesodermo por ambos lados, como lo veríamos aquí. Esa varilla mesodérmica por ambos lados se metameriza o se segmenta, ¿sí? Y esos segmentos en que se divide el mesodermo empiezan a crecer. Bueno, esa imagen ahorita la vemos. Empiezan a crecer, ¿sí? Sobre las paredes del embrión. Vean, aquí serían las varillas mesodérmicas segmentadas y cada una de esas sería porción del celoma que ha conformado esa cavidad. Ahora bien, esta es una fase temprana, ¿sí? En esta fase temprana, incluso como lo vimos la formación de los insectos, ya está marcada la futura parte anterior en donde se va a formar precisamente la boca y el ano en una fase posterior, ¿sí? Y es más, donde se formó el canal neuroentérico es a ese nivel donde se va a formar el ano, ¿sí? Aquí tendríamos una fase más avanzada en donde al hacer un corte longitudinal, ¿sí? Sagital, vemos todas esas estructuras, pero a la vez hacemos un corte transversal, en donde podemos ver el crecimiento de este mesodermo, ¿sí? Hacia las paredes del embrión. Este mesodermo crece, ¿sí? De tal manera que se va a ubicar el crecimiento, una porción a nivel del endodermo y otra a nivel del ectodermo. Al crecer, nos forma 3 regiones. La parte anterior del mesodermo se conoce como mesodermo axial o paraxial, ¿sí? Crece y también nos forma una parte intermedia. Y también crece y se ubican una porción del mesodermo relacionada con el endodermo y otra con el ectodermo.
El mesodermo que se relaciona con el endodermo recibe el nombre de esplagmopleura. Y la capa de mesodermo que se relaciona con el ectodermo se conoce como somatopleura. Esto es importante porque las interacciones que se llevan entre mesodermo y endodermo y mesodermo y ectodermo nos van a dar origen a la formación de los órganos que van a integrar completamente al organismo, ¿sí? Ahora bien, la parte anterior, que es el mesodermo axial, se conoce como somite o somitos. Y estos somites se dividen en 3 regiones. La más anterior se conoce como dermatomo. O sea que la interacción con el ectodermo nos va a dar origen a porciones de la piel o a la piel. El miotomo. Eso quiere decir que esa porción de ese somite nos va a dar origen a los músculos. Y el esclerotomo, que son porciones que en este caso en los vertebrados superiores darían origen a los huesos, pero en el anfioxo, como no tiene huesos, solamente podría formar cartílago. ¿Sí? Eso sería el somite, en las regiones en que se divide ese somite o somito. ¿Sí? Ahora bien, el mesodermo, que creció hacia la forma ventral y es el intermedio, ese nos va a dar origen a sistema genital y urinario. Mientras que el que crece ventralmente, el ventrolateral, que es la esplagmopleura y la somatopleura, nos van a dar origen a una gran variedad de órganos por la interacción del mesodermo, como dijimos, con el endodermo y con el ectodermo. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Me podría repetir cómo se llama la interacción del mesodermo con el endodermo? Mesodermo con el endodermo es esplagmopleura, es la capa, así se denomina. ¿Sí? Es esplagmopleura. Y el mesodermo con el ectodermo, somatopleura. Aquí hice un corte, pero todo ese mesodermo estaría así como este, a todo lo largo del organismo. Aquí vemos en esta imagen la formación del tubo digestivo. Las paredes de color amarillo nos indican las células que en un momento dado son los blastómeros que contienen el vitelo y que a partir del vitelo también nos va a dar energía para llevar la organogénesis. Aquí tendríamos esta varilla, que es ¿quién? Esa varilla que le da rigidez al cuerpo. ¿Quién sería? La notocorda. La notocorda, ¿sí? La notocorda es porción dorsal. Y arriba de la notocorda, ¿quién encontraríamos? ¿Al neural? Al tubo neural, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviésemos una vista de la parte dorsal por arriba, ¿qué veríamos? Algo así como esto, ¿sí? Tendríamos al mesodermo, obviamente aquí recubierto todo por ectodermo, mesodermo, aquí tendríamos a quién. Neural. Neural, por debajo de la neural. Notocorda. Exacto, flanqueada por Mesodermo. mesodermo. Y hasta abajo, ¿a quién tendríamos? Endodermo. Al endodermo. Tendríamos un embrión de 3 capas, a partir de las cuales su interacción nos ha llevado ya a la formación inicial de los órganos. Aquí tendríamos una imagen en donde el área neural todavía está expuesta de manera externa, que se está hundiendo y poco a poco va a ser recubierta, como lo vemos aquí, por el ectodermo epidermal. Epidermal porque nos va a formar la parte externa o la epidermis del organismo. Poco a poco va creciendo tanto por los extremos como por los lados y la va a recubrir por completamente hasta que queda oculta el área neural y todo este embrión estaría representado de color azul, ¿sí? Una vez ya de manera interna, veríamos el tubo neural aquí, ¿sí? Y todo lo que acabamos de ver del mesodermo y del endodermo de manera interna. Una fase ya más adelante la tendríamos aquí, en donde la interacción entre las capas mesodermo, ectodermo, mesodermo, endodermo, nos han dado como origen la formación del aleta dorsal que corre a todo lo largo del cuerpo,
siendo más manifiesta en la parte posterior, ¿sí? ¿Y qué más tendríamos? Aquí el somite nos ha dado origen a toda esa estructura que es un miotomo, o sea, músculo. Mientras que el área del dermatomo se ha segregado, se ha separado y ha actuado con el ectodermo para formar porción de lo que es la piel. Ya más adelante veremos que la piel está formada por dos capas. Una que es la interna, la dermis, y la externa que es la epidermis. Esto provocado precisamente a nivel del dermatomo, en el somite, por la interacción con el ectodermo. Tendríamos, ¿qué sería esto? Neural. La neural, exactamente. Y dijimos que debajo de la neural, ¿a quién tendríamos? Notocordia. Notocorda flanqueada por el mesodermo, que aquí ya ha empezado a formar una serie de estructuras. Tendríamos al tubo digestivo, que en la parte anterior, que ya se ha diferenciado de lo que va a ser la faringe. ¿Sí? Por otro lado, el mesodermo intermedio nos ha dado origen a las gónadas y al urinario. ¿Sí? Mientras que la continuidad de ese mesodermo ya se derivó en lo que era esplagnopleura, mesodermo con endodermo y mesodermo con ectodermo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una larva, un corte de larva, un corte transversal de la larva en sus fases tempranas, hasta llegar a un estado como sería este. Es una fase temprana en donde lo que se más muestra sería la varilla cartilaginosa, que es la notocorda. Tendríamos una región anterior, la región oral, el tubo digestivo, y en una fase ya más adelante tendríamos esta imagen. ¿Sí? Esta imagen que tendríamos aquí. ¿Sí? Todo esto que tenemos aquí es lo que acabamos de mencionar, en lo que a partir de la gastrulación, una gástrula diblástica, como el mesodermo se alargó a todo lo que da la longitud precisamente del embrión, se segmentó, nos formó precisamente las diferentes regiones del mesodermo junto con los somites, que aquí lo vemos, vean cómo queda en la parte dorsal, los somites, la notocorda, obviamente aquí nos quedó fuera el tubo digestivo, el tubo neural, perdón, pero aquí tenemos la notocorda, ¿sí? Y tendríamos una fase ya más adelante de lo que sería el anfioxo como tal. De tal manera que en el laboratorio hubiésemos visto un cigoto, fase de segmentación, tendríamos dos. Tendríamos acá abajo una fase de 8 blastómeros. Continuando, tendríamos, ¿qué estructura sería esta? ¿La blástula? La blástula. Una blástula, ¿verdad? Con blastocele. Exacto, con un blastocele. Entonces, ¿qué tipo de blástula sería? ¿Notocordal? No, de blástula. Celoblástula. Una celoblástula, con un blastocele en posición central. Una vez que tenemos nuestra blástula, iniciaríamos con qué fase, que aquí se muestra claramente. Fíjense, aquí hay una y otra capa. Y aquí tenemos un pequeño poro. ¿Qué tendríamos aquí representado? ¿Qué tendríamos representado aquí? Dijimos con... Ajá, ¿sí escuchó? Perdón. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Invaginación? Sí, sería esta. Si ya tenemos anteriormente una blástula, ¿ahora qué sería esto? Una gastrona. Una gástrula temprana, ¿verdad? En donde vemos precisamente esta porción que es un orificio que representa la entrada de las áreas y que se conoce como Blastoporo. blastoporo. Este sería el blastoporo. Y esta gástrula, ¿sí? Tiene las áreas internamente en forma continua, como lo vemos aquí. Obviamente no tiene coloración, por eso se ve como una banda nada más. Y externamente sería el ectodermo, y por ahí tendríamos el ectodermo neural. Es una gástrula de 2 capas, es una gástrula diblástica. ¿De acuerdo? Conforme se lleva a cabo precisamente la interacción, la separación de estas capas, acuérdense, mencionamos la fase de tubulación, se separan
y nos dan otras estructuras. Aquí en esta imagen, desgraciadamente se nos deterioró por X situación. Queríamos mostrar precisamente la segmentación, la división del mesodermo, pero desgraciadamente se nos lastimó la preparación, pero todo esto sería el mesodermo. Acá abajo tendríamos ya la cavidad del tubo digestivo y obviamente por fuera tendríamos lo que es el ectodermo. ¿Sí? Muy bien. Aquí obviamente una representación dentro del laboratorio en donde tendríamos la segmentación precisamente del endodermo, ¿sí? Y aquí ya la regionalización del mismo. Mesodermo axial, intermedio y ventrolateral. Obviamente tubo digestivo, tubo neural y la característica del anfioxo, la notocorda. ¿Sale? Fase ya más tardía de la larva, donde mostramos la región anterior y claramente se ve aquí esta varilla que es. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la varilla? ¿Notocorda? La notocorda. Esa sería la región anterior, la región bucal. Todavía no se ven claramente los cilios, los cirros bucales. ¿Qué importancia tendrán los cirros bucales? Para traer el plancton, el alimento. Claro, por movimientos del mismo se crean corrientes y van a dar hacia el interior y sirven como alimento. ¿Qué les voy a decir? Que en un momento dado, obviamente el anfioxo también forma parte del plancton en sus fases iniciales, igual que el erizo. ¿Sí? Y aquí tendríamos toda la secuencia a partir de la gastrulación de cómo se lleva a cabo de la formación inicial de lo que sería el anfioxo. Obviamente la interacción entre las capas, una vez que se empiezan a relacionar, nos da como consecuencia la formación de los órganos, al igual que en todos los otros organismos que hemos visto y que se van a estudiar posteriormente. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachos? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Ya no entendí muy bien si el somite era un tipo de interacción. El somite es una estructura que se forma, ¿sí? Y correspondería a la división del mesodermo, que es mesodermo axial, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí el mesodermo, ¿sí? Vean, se está segmentando para formar una varilla ahora, pero segmentada, y cada porción de la varilla tiene una cavidad que es el celoma. Como lo vemos ya aquí, esta es una porción, pero a todo lo largo se encuentra el mesodermo. Ese mesodermo empieza a crecer de manera ventrolateral, o sea, hacia los lados y de forma ventral. Al crecer así, se forman tres regiones. La región anterior del mesodermo, que es el mesodermo axial, una parte intermedia y una parte ventrolateral. Esa capa ventrolateral tiene dos láminas, una que se relaciona con el endodermo y otra con el ectodermo, de tal manera que dijimos que la que se relaciona con el endodermo se conoce como esplagmopleura y la que se relaciona con el ectodermo es la somatopleura. El mesodermo intermedio no se va a regionalizar ni se tiene capas, pero el mesodermo axial, que es es un somite, se le denomina somite, y son las estructuras que hemos visto incluso cuando tuvimos los embriones de pollo, que parecen como ladrillitos. Este somite tiene tres regiones. La parte más anterior se conoce como dermatomo. Una intermedia que se conoce como miotomo. Y una más posterior que es el esclerotomo. Esas tres porciones son las que conforman lo que es el somite. Obviamente, más adelante, las interacciones que se lleven a cabo con las capas adyacentes nos van a dar origen precisamente a los músculos, a la piel, ¿sí? O a los huesos, que en este caso, como dije, en el anfioxo no se forman huesos, sino simplemente cartílago. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? No, profesor. Entonces díganme, ¿cuál es la importancia evolutiva del anfioxo? ¿Que es un precursor o un antecesor de los vertebrados? ¿Por qué? Por su estructura parecida
a una espina. Una espina Dorsal. columna vertebral. ¿Sí? La notocorda, a través de la evolución, va a hacer el molde para que se formen las vértebras en los vertebrados superiores. Aquí no se forma, pero todos los vertebrados en su fase embrionaria temprana presentan esta estructura, que es la notocorda. ¿Sale? Es por eso que evolutivamente tiene la importancia. Es un organismo precursor de los vertebrados superiores. No tiene huesos y por eso la discusión de que es un invertebrado. Sí, pero como mencionamos al principio, es un vertebrado por esta característica que presenta. Que en otros en otros procordados como la cilia desaparece posteriormente, pero en el anfioxo es de manera permanente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿O quieren aclarar algo? No, profe, gracias. Ok, entonces el próximo lunes vamos a continuar con otro desarrollo embrionario y la maestra Caro les va a indicar precisamente si hay alguna, algo que tengan que buscar. Le voy a cambiar ahí porque me veo muy mal. Caro. Sí, profe. Hola, chicos. Para el lunes, entonces, nos conectamos con mi clave y, como les había mencionado en un inicio, investiguen, obviamente, qué tipo de huevo presentan los peces, tipo de segmentación, su patrón, tipo de blástula, las áreas presuntivas y cómo se lleva a cabo su segmentación. Gracias, eso sería todo, profe. Muy bien, Caro. Ok, profesora, gracias. ¿O algo que quieran preguntar? ¿No? No, profe, todo bien, gracias. Ok. Entonces, como les repetí en un principio, les dije en un principio, hay algunas actividades para subir al Classroom. La maestra Carlos nos hizo el favor de subirlas y en base a eso va a ser la actividad correspondiente a la práctica. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Entonces, nos estamos conectando la siguiente semana, muchachos. Ok, profesor, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, Bien, profesor. cuídense. Hasta luego. Gracias. También. Buenas tardes. Que les vaya Hasta bien, luego, muchachos.